Sit back. Bienvenidos a Feedback, el único podcast donde el gimnasio es opcional, pero las contracturas no perdonan. En este caso, estamos con nuestra invitada de hoy, que es Daniela, la cual se pasa todo el día arreglando cuerpos rotos, escuchando la frase "me duele, pero puedo aguantar" y salvando más vidas que Batman en un turno de noche. Así que, por favor, y bienvenida, Daniela, cuéntanos sobre ti. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Estoy también un poco feliz de ayudarte en este nuevo proyecto. Mi nombre es Daniela, madre, fisio. Actualmente me encuentro trabajando en clínica privada y también estoy colaborando con la Federación de Boxeo y de Badminton. Así que de momento andamos en esas, con ganas de seguir creciendo y ganas de seguir ayudando a la gente. Mira, no me imaginaba yo que en el badminton te podías lesionar tanto. Se le ve muy tranquilito. Y tanto. ¿Sí? ¿Tú no has visto un torneo entre badminton de chinos? ¿No lo has visto? Ah, no, eso es como el ping-pong, pero en versión... Pero se supone que la pelotita es muy suave pero bajando, no lo hace suave. Tú no vas a darle así a la pelotilla esa vale. Y a ver cuándo cae. No lo haces en versión amateur como lo hago yo. No. Claro, yo así no me lesiono en la vida. Yo es que ni le doy, no la veo. Pero bueno. Bueno, estupendo. Bueno, sabemos de ti que siempre vas a recomendar mejor un buen masaje que un buen ibuprofeno, porque es muchísimo más recomendable, pero vamos a hacerte un par de preguntitas y que nos cuentes un poquito sobre tu vida. ¿Vale? ¿Tu profesión te obliga a estar en forma o lo tuyo ya es vocación desde el minuto uno? A ver, creo que se compagina. Los fisios tienen que tener un físico base para poder aguantar todas las sesiones que nos vienen al día. Es verdad que no todos los fisios, porque dentro de la fisioterapia tienes un campo enorme, o sea, tienes fisiopedi, tienes fisio de suelo pélvico, tienes fisio de respiratoria, ¿vale? O sea, son campos en los que a lo mejor no necesitas tanta fuerza, porque pues un bebé, un neonato que pesa 500 gramos, pues no necesitas mucha fuerza. Claro. Pero a lo mejor en la parte de, a lo mejor, deportiva, en trauma, en neurológico, ¿vale? Que son pacientes que prácticamente no se pueden mover, entonces tú tienes que hacer toda la fuerza. En eso sí necesitas sí o sí tener un físico de base, pero sí o sí. Has dicho fisio respiratorio. ¿Hay gente que se puede lesionar respirando? No, no es, o sea, sí, te puedes lesionar de cualquier manera que te puedes imaginar, pero no es exactamente ese el punto, sino que a lo mejor pues, después de una operación de pulmón, por ejemplo, que te quitan te seccionan una parte, después de, por ejemplo, el COVID, el tema del COVID, muchísima gente necesitaba fisio respiratoria porque la capacidad pulmonar respiratoria disminuyó muchísimo. Entonces tú necesitas fisio para mejorar esa capacidad, para aumentar el volumen respiratorio, para mejorar en general. Wow, de verdad, nunca lo había visto así. O sea, yo lo entendía, pues como yo también hay veces en las que me duermo, al siguiente día me levanto torcido y digo, no sirvo ni para respirar, ni para dormir hoy, ya me lesiono dormido, entonces ya estoy en zona, ¿qué será de mí? Pero bueno, a ver, hablando de lesiones estúpidas como las mías, ¿cuál ha sido la lesión más rara que te ha tocado en consulta? Por ejemplo, me he lesionado jugando a la Wii. Pues te voy a decir que la lesión, a ver, no es tonta porque al final te puede pasar. Viene de una compañera mía fisio con la que yo trabajaba. De repente nos llama un día y nos dice, chicos, no puedo ir a trabajar porque en las fiestas de mi pueblo me puse a saltar a la comba y me he roto el ligamento cruzado anterior. Y nosotros, tía, no puede ser. O sea, yo creo que esa es la más surrealista. No por la lesión en sí, que bueno, al final saltar a la comba tampoco es algo que digas tú, joder, que para que se te rompa la rodilla, sino porque venía de una compañera que me dice, joder, es como en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí, es verdad. A todos nos ha pasado eso. Vale, ¿qué es más duro? ¿Un paciente que se queja por todo o cargar con un paciente que pesa más que el sillón de la consulta? Uy, sin lugar a dudas, alguien que se queja por todo. Es insufrible. O sea, ya desde que tú piensas que ese paciente tiene sesión, ya estás diciendo, no puede ser. Ya me llega la señora Milagros a las 9 de la mañana. Niña, que no he podido. Es que estoy mal, es que tal. Es que lo peor es que, vale, nosotros entendemos que
tenéis dolor, que al final el dolor os hace irascibles, que es normal todo eso. Pero luego, después de todo eso, nosotros intentamos ayudar, preguntamos, bueno, no te preocupes, ¿qué tal los ejercicios? Ay, no los he hecho, se me han olvidado. Así no vas a mejorar. Así no vamos a ir a ningún lado. Claro. Entonces tú tratas de, o sea, te tomas tu tiempo de volver a explicarle que tienes que hacer esto, que para poder mejorar nosotros te podemos hacer una parte, pero otra parte la tienes que hacer tú. Y al día siguiente, es que no mejoro. ¿Y qué tal los ejercicios? Ay, ¿qué ejercicios, es señora? que no los he hecho. Vale, ¿no? Entonces es insufrible, que hay de los que se quejan todo el rato por todo. Es que tiene que acordarse, señora, de hacer los ejercicios. Y luego ves en su historial médico, tiene Alzheimer, y es como, vale. Ay, Dios. Bueno, esta no había pasado, que es muy buena. Esta es buenísima. Tal, imagínate. Pero bueno, entonces vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué hábitos diarios crees que arruinan más el cuerpo a la gente sin que ellos se den cuenta? Son de los incluso que nadie nos daríamos cuenta. Yo creo que empieza desde que te coges el teléfono y te quedas un ratito más viendo las redes y te acuestas un poco más tarde y empiezas a descansar mal, y ese descanso mal te hace subir el cortisol, que es la hormona del estrés, y el aumento de estrés hace que estés más fatigado, y la fatiga hace que tengas más lesiones. Entonces es como pequeño, como un efecto mariposa, ¿no? Como que vas hilando y no te das cuenta. Pues yo creo que un poco el conjunto de todo eso contribuiría, sí. Ostras, mira, yo nunca lo hubiera pensado, que ese efecto, como dices tú, ese efecto en cadena, podía ser que una persona se terminase lesionando. Sí. Pero bueno, entonces ya les diré a todos los demás que no van a subir el cortisol, no me estresen. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo adaptas tu propio entrenamiento para prevenir lesiones y dar ejemplo a tus pacientes? Bueno, como decíamos antes, en casa de herrero, cuchillo de palo. A ver, es que como también voy a veces con el tiempo limitado, porque estoy para un lado, estoy para el otro, no siempre hago una super rutina de preparación, de activación, de movilidad, no siempre se hace. ¿Que sería genial que se hiciera y que yo se lo mando a mis pacientes? Sí. ¿Que lo hago siempre? No. Entonces, bueno, a lo mejor una vez a la semana intento meter sí o sí en mi día a día, aunque no sea dentro del gimnasio, algo de movilidad. Es posible que tú a lo mejor, si pasas conmigo todo el día, me ves que estoy moviéndome la muñeca, que estoy moviéndome el codo, que me levanto y hago una sentadilla con movilidad de hombros, así, de la nada, por la cara. Sí. Es posible que sí. Que lo haga en el entrenamiento directamente es un poquito menos común porque no me da tanto el tiempo. Es como un gym turej. Es como un mantra, bueno, que es la hora de moverse un poco. Claro. Eso me gustaría, luego a lo mejor, pues te digo unos tips para meterlo en tu día a día y mejorar un poco tu higiene. De hecho, una cosa que es bastante interesante es que eso, yo creo que sirve además como motivación para muchas personas, porque aquí donde le veis, ella, aparte de, como nos ha explicado, trabaja para una clínica privada, también trabaja con el centro de alto rendimiento, ¿vale? Para hacer que las personas en el boxeo, donde yo creo que existen muchísimas más lesiones de muñecas o de espalda, en el sentido de los golpes que llevan, es bastante duro, pero es que a eso hay que añadirle que ella también es madre. Y eso es algo muy importante, y es algo que incluso a muchas mujeres les limita a la hora de decir quiero cuidar mi físico. Pero no les limita desde que no quieran, sino que al final es como todo. Si empiezan a ver una herramienta o ven que otras personas son capaces, es cuando ellos van a decir yo soy capaz. Y ella ha sido capaz. Es más, miradle, o sea, es admirarle, o sea, es increíble. Entonces yo sí que creo que diría que eso ha sido un buen consejo, porque al final mete aunque sea un ejercicio en tu rato libre, que aunque parezca raro, estás en el metro y de repente te pones a hacer sentadillas. Mira, yo he visto a gente mucho más rara en el metro y sin embargo eso yo lo encomiaría mucho más. Creo que ha sido un bonito tip. Siguiente. ¿Ha pasado que un paciente te motiva a ti misma a entrenar mucho más en serio? A ver, esto es un poco trampa porque, o sea, el paciente que yo considero que actualmente tengo, que es más difícil y que me hace a mí hasta sudar en la sesión,
Es mi pareja. Ajá. Aparte, Pero estamos hablando de sesiones Sí, estoy hablando, pero me refiero, es que hay pacientes con los que sudas, o sea, porque tienen un umbral de dolor altísimo. Entonces, no es por el paciente en sí, porque ya cada uno puede entrenar más, puede entrenar menos. Puedo estar con los de boxeo que tal, puedo estar con los de bádminton, puedo haber visto los que sea, atletas de alto rendimiento que tú dices, wow, qué admirable lo que hacen. Pero que me motive a mí a mejorar para decir, necesito sacar esto adelante, son esos pacientes que tienen un umbral de dolor altísimo, que como no les meta codo hasta atravesarles la camilla, no les haces nada. Entonces, esos son los que a mí me motivan. Vale. Este le reviento, pero no sabe cómo. Maravilloso. Son de esas personas a las que actualmente yo incluso pago para que me maltrate. Yo creo que es la única persona en este mundo a la que le permitiría eso. De todo. Vale. ¿Crees que los que entrenan solo por estética se lesionan más que los que hacen por técnica? Sí, claro. O sea, en estética buscan casi siempre pues esa hipertrofia. Sabes que la hipertrofia solo se consigue levantando más peso y mucho peso. Sí. Verdad que tienes diferentes formas de entrenar y tal, pero bueno, generalmente para crecer tienes que romper, eso es así. Sí. Y a veces el subir mucho peso y mover muchos kilos implica en no cumplir una técnica buena para tus articulaciones. Sí. Entonces, indudablemente, una persona que es por estética, que al final depende de la estética, porque luego tienes gente que a lo mejor no quiere ser grande, quiere gente que a lo mejor que esté lo que llaman tonificado, finito, con su musculatura más o menos base, pero que tenga a lo mejor una capacidad de resistencia altísima, que son gente también que entrena por su estética y por su salud. Pero yo hablo de esta gente específico que mueve un montón de kilos y que a veces se le va la técnica, porque es irremediable, se les va. Entonces sí, esa gente es más propensa. Eso es tu nicho de clientes. Esos son los que yo tengo que... Por eso estoy en deportiva. Estupendo. Bueno, pues entonces, terminada esta sección, empezamos ya con nuestra sección de las anécdotas, en las cuales nosotros nos hemos encargado de lanzaros una pregunta y vosotros sois los partícipes de responder y mostrarnos también vuestras historias. La pregunta era muy fácil. ¿Cuál ha sido tu peor lesión practicando un deporte? En la cual vosotros nos habéis mandado esta primera anécdota que voy a leer y se llama El gamer lesionado. A ver qué te parece a ti. Un joven español fue a urgencias porque se dislocó el hombro jugando a la Wii. Mira, como te decía. La noticia salió en 20 minutos y terminó siendo un caso de manual, de lesión por ocio extremo. Moral, ni los videojuegos te libran del fisio. Madre mía. Bueno, es que el Wii yo creo que en realidad fue un... Estaba muy motivado y se le fue. Sí. Bueno, mejor eso que estar sentado solo con el mandito y que te puedes hacer también un... Porque de hecho, incluso eso también conlleva, ¿no? Luego después del túnel carpiano. Bueno, es que todavía no es muy... No está muy... No se habla de ello, pero dentro del mundo de deportes de videojuegos, el LOL, el Dota, el Warcraft, toda esta gente que compite incluso, tiene sus propios fisios ya de que los acompañan a las competiciones y todo, porque al final, quieras o no, cualquier movimiento que hagas, o sea, ya sea en el sofá de tu casa o sea en el gimnasio levantando 200 kilos, puede tener ese riesgo de lesión, mayor o menor, pero lo puedes tener. Claro. Si tú no te preparas, si tú, a lo mejor este chico que estaba jugando a la Wii, pues no había hecho nada aparte en su vida, o venía de una fatiga extrema, o es que simplemente tenía una lesión anterior, no se sabe, había que estudiarlo. Pero en cualquier sitio te puedes lesionar, incluso ahí sentado te puedes levantar y te puedes lesionar. Por favor, no, que no me pase. Bueno, pues ha sido bastante gracias. Si te apetece, puedes leer la siguiente, que mira que es muy cortita. A ver, la influencer del speed. En TikTok se viralizó el caso de una chica que intentó hacer un split sin calentar y terminó con un desgarro. Ella misma lo contó en su canal, diciendo, el like dolió más que la pierna. ¿No? Ostras. En este vas a tener que instruir. ¿Qué es un split? Un split cuando te abres de piernas. Mítico, mira chico lo que puedo hacer y coges y te abres de piernas. Ah, vale. Claro, a ver, si esta chica lo ha hecho porque sabe que lo puede hacer.
lo mismo que hablábamos antes, o le falta algo de calentar, o es que había tomado alcohol y su musculatura no estaba preparada y de repente pues desgarró. Oh, madre mía, y esos desgarros pueden doler mucho, porque yo lo máximo que me he podido abrir es como para agacharme a coger un boli. No Eso no, no. Eso duele, ¿no? Sí, a ver, si no estás preparado, sí, al final es un desgarro, estás rompiendo. Desgarro, eso ya suena bastante más crítico. Tercera anécdota. El trabajo mata más que el gym. Interesante. En varios periódicos se reportó que más del 60% de las bajas laborales en oficinas vienen de dolores de espalda y cuello por malas posturas. El verdadero enemigo del fitness no es el sofá, sino que es la silla de la oficina. Esto nos lo ha mandado Hernández, ¿vale? Solo se llama Hernández, pero vale. Ya tiene nombre de oficinista. Hernández el doctor Hernández, licenciado Hernández. Licenciado Hernández, el de Administración y Dirección de Empresas, Hernández. Bueno, bueno, vuelta a lo mismo. A ver, yo no creo que haya ninguna postura o sea, la única postura realmente que es lesiva es la mantenida. Tú puedes agacharte, como dicen, ¿no? Que tienes que agacharte con la espalda recta, tal, no sé qué. No pasa nada si un día te doblas hacia adelante. No debería por qué pasar nada si tú estás preparado. O sea, nosotros todos estamos preparados para muchas cosas. Ajá. Pero realmente el mantener una misma postura 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas en una silla de oficina es lo lesivo, porque al final tienes musculatura que está preparada para unas cosas, ¿vale? Que es como para estar en una posición estática, y tienes otra que está preparada para la parte dinámica. Pero si tú fatigas al máximo la estática, cuando te vas a mover, una parte es como una mesa, todo tiene que estar en equilibrio, pero si a una le pegas mucha caña, va a caer la mesa. Ah, mira, interesante, qué buen dato. Bueno, pues con este interesante dato no me parece mejor pie para dar paso al queridísimo, maravillosa sección de Fit o Fake, en donde nuestra compañera, la IA Alejandra, nos intentará sorprender también con sus maravillosos datos. Y ahora, queridos oyentes, llega la sección que mezcla ciencia, sudor y humor. Datos curiosos con Daniela, la fisio que sabe dónde duele y por qué. Prepárense, que lo que viene es educativo y dolorosamente divertido. Daniela, ¿cuál crees que es la articulación más propensa a sufrir lesiones en el gym? Diría que el hombro y rodilla o tobillo. Hombro, rodilla, tobillo, por ahí debe andar. Pues según estudios, los hombros son los que más se lesionan, sobre todo en press de banca y levantamiento por encima de la cabeza. El gym donde el bíceps manda y el hombro sufre. Ah, mira, es verdad. Yo creo que sí que es verdad. O sea, en mi caso por lo menos sí que digo que al final se cumple, la verdad. Los hombros es lo que creo que menos la gente le presta atención a la hora de calentar. Y sin embargo, aprendido por ti, es algo que siempre hay que hacer, porque si no, te vas a llevar un dolor que te puede dejar sin moverte durante un par de días. Además es que como los hombros tienen tanto rango de movimiento, o sea, prácticamente es como que tienen más posibilidades hacia dónde romperse. O sea, porque piensa que el hombro gira todo, es como una pelota que está metida en una cosa así. Entonces, hacia cualquier lado tiene posibilidad de romperse. Ah, ¿no? Y luego la recuperación de los hombros, diría que es de las más complicadas. Los hombros son complicados. Es en donde ahí encuentras la chicha, porque tienes que hacer muchísimas sesiones. Me gustan menos, me gusta más tratar rodillas y cadera y pies y tal, pero sí, es interesante, es un reto. Bueno, siguiente dato. ¿Cuál crees que es el músculo que más gente sobrecarga sin darse cuenta? El ego. ¿El ego? El trapecio. Ah. No, el ego también. No, pero digo el mítico que todo el mundo sabe pronunciar. Sí, el esternocleidomastoideo. Esa aprendí de ella. Por favor, explícanos, ¿por qué se llama esternocleidomastoideo? El origen. Con el hocico abierto. El origen, el esternón, clavícula, y se inserta en la occipital, en la base de cráneo. Vale. Trapecio diría que es algo siempre está tenso, da igual cuando lo toques ni en qué momento del día. Y bueno, si tengo que decir algo más, pues un poquito más romboides y tal, que es un poquito más inferior, pero bueno, voy a decir trapecio por decir uno así. Resulta que la zona lumbar es la más sobrecargada. Todos quieren levantar más peso y se olvidan de activar el core.
El ego duele más que la hernia. La Porque es zona un músculo lumbar. más grande. Entonces, Sí, sí. Bueno, está muy bien. Siguiente dato. Daniela, ¿cuál es el error más común que comete la gente al hacer sentadillas? primerísimo, no calentar, Vale. no trabajar la movilidad. Al final, si tú no tienes una movilidad, tu sentadilla va a estar muy limitada, porque no vas a poder bajar ni un poco. Y si bajas, lo vas a hacer con dolor y te vas a lesionar. Y luego querer cargar kilos sin tener por lo menos una mínima técnica, un poquito, o sea, para que no te lesiones. ¿Tú dirías que es de los ejercicios que más necesitan de una buena técnica antes de empezar a levantar peso? Sí, claro, sobre todo si la haces libre. Yo creo que sí, la sentadilla, press de banca, Sí. eso, los que son libres, los que Sí. son los globales, porque tú tienes o sea, ejercicios que son más específicos, y luego tienes como los que utilizan todo el cuerpo. En una sentadilla al final tú estás activando desde la pestaña hasta la uña del pie, estás activando desde los propios sectores del pie, estás activando rodilla para que no se te vaya para adentro y para afuera, la cadera está trabajando su movilidad en flexión, ¿vale? O sea, toda la parte del cuerpo está trabajando. Wow. Entonces necesitas muy poquito más de trabajo de técnica para que no te lesiones. Claro, entonces yo creo que entonces esto sería de los ejercicios que desde aquí recomendamos que si los vais a hacer, siempre aprendáis una mínima técnica y aunque os penséis que estáis siendo ridículos solo por levantar la barra, no es así. O sea, es mejor que intentéis levantar solo la barra y aprender una buena técnica y luego irle metiendo kilos. Ya habrá tiempo. Ya va tiempo. Y si no, incluso tú dirías que es mejor incluso empezar con la barra Smith, que es la barra guiada. Sí, te puede ayudar a guiar, porque al Por lo final menos, los rieles te va ayudando y claro, puedes... para poder por lo menos empezar a coger lo que es técnica de pies, movimiento, que Sí, te yo sea creo familiar. que en general los guiados, o sea, Smith, Sí. la máquina de pecho, las máquinas, alguien que nunca ha entrenado, está bien. Pero sí que creo que es necesario también meter algo de libre, porque al final la propiocepción, el equilibrio, el cómo tu músculo entiende la posición en la que tiene que ponerse, solo se puede hacer en libre. Claro. Yo lo hablo más de cara a que sea un tutorial de cómo es una sentadilla. Haz la tutorial en la barra Smith para saber y conocerte tú cómo tienes que hacer la sentadilla y una vez que ya te conozcas tú, con un calentamiento incluso, ya puedes empezar de verdad a utilizar una barra, un peso libre para hacer esto. Es verdad, porque hay muchísimos vídeos en internet en donde podéis ver que si no sabes hacer una buena técnica, la cosa puede acabar muy, muy mal. Bueno, acabarás en el fisio. Acabarás en el fisio, entonces tú no tendrías que estar recomendando que hagas una buena técnica. Bueno. Pues la mayoría no baja lo suficiente o arquea la espalda. El 70% de las lesiones de rodilla vienen de ahí. Nada como un trasero perfecto y una rodilla hecha polvo para recordártelo. Interesante. Y hasta aquí los datos curiosos con Daniela. Ciencia, sudor y humor con la única que sabe que en el gym no solo se rompen músculos, también egos. Terapia versión feedback, con camilla incluida. Bien, pues después de estos maravillosos consejos que nos ha dado nuestra inteligencia artesanal, vamos a pasar a oír también los maravillosos consejos que nos podría dar Daniela desde su punto de vista y desde su profesionalidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a entrenar y ya se lesionó la primera semana? A ver, lo primero es hablar con la persona y explicarle un poco qué es lo que ha pasado, porque muchas veces el desconocimiento genera mucho miedo, la incertidumbre te pone en un punto de no saber qué hacer, si seguir adelante o no. Entonces, hablar con el paciente, explicarle su mecanismo lesivo, qué es lo que ha podido pasar, indagar en qué mecanismo, qué articulación es la que está en déficit y tratar de guiarle un poco a mejorar esa parte. Claro. Y luego, claro, motivarle a que al final que tú tengas un momento de lesión no significa que siempre vas a estar lesionado. O sea, un momento de lesión no tiene por qué pautar todo el recorrido. Entonces, explicarle que hay cosas que hacer, que a lo mejor ahora mismo no estamos al 100, pero siempre se puede mejorar. Claro. Intentar motivar a los pacientes. Es verdad, una lesión no es tampoco un punto y final, simplemente es un punto para empezar otro nuevo capítulo en el que empezaremos mucho más fuertes.
Me parece un muy bonito consejo. El siguiente, ¿qué ejercicios básicos recomiendas que quienes trabajan todos los días sentados puedan hacerlo? Las personas que trabajan todo el día sentado, la articulación o la parte que más sufre es la parte lumbar. Al final tú tienes una parte que está como hiperfijada. Es decir, siempre está en el mismo punto, no se mueve, y eso, como estás 8 horas sentado, no se mueve ni para adelante ni para atrás. El culo. ¿Qué quiere decir? Eso es la parte, bueno, de la zona lumbar, donde casi siempre tienes hernias. Sí. Dicen, L5, L4, tal. ¿Qué pasa? Que al final las zonas adyacentes terminan por tener una hipermovilidad. Y la hipermovilidad casi siempre, por no decir siempre, es malo. ¿Vale? Eso, hipermovilidad, malo. Entonces, trabajar la movilidad de la zona que estás sin moverse es uno de los puntos que tienes que tener en cuenta. Pues entonces yo les diría, levántate cada X tiempo, ponte a hacer, yo qué sé, 10 sentadillas, mueve un poquito, arquea la pelvis, mueve un poquito los hombros, mueve un poquito tema cervical, o sea, mueve un poco. Creo que no hay un ejercicio que sea el milagroso, que me digas, este es el ejercicio que lo hago y ya no me duele nada. Simplemente es un poquito cada día. Hay que moverse un poquito. O por ejemplo, yo qué sé, perdón, pues en vez de coger el ascensor, pues súbete por las escaleras. Sí. En vez de llevar al coche a no sé dónde, pues venga, vete caminando. Como pequeñas dosis de felicidad. Sí, eso está muy bien. Darte pequeñas dosis de felicidad, eso es muy buena. Y sí, bueno, como has dicho tú, si tienes un ascensor pero puedes subir por las escaleras, ¿qué excusa tienes si vives en un piso 20? No pasa nada, eso es cardio ya. Sí, qué verdad. Vale, pues a ver, ¿cómo haces tú para entrenar? Para que entrenar no sea un castigo, sino una parte diaria de tu vida. ¿Cuál es tu motivación? Lo que la gente normalmente suele utilizar como diciendo, qué pereza, me toca ir a entrenar. Creo que cada persona debería encontrar, no digo solo entrenamiento de gimnasio, porque no todo el entrenamiento es gimnasio. Tengo una amiga que es bailarina, que le gusta ir a sus clases de bachata a los sábados por la noche. Claro, está muy bien. Eso es... ya se está moviendo. Tengo gente, yo que sé, que le gusta nadar, tengo gente que le gusta ir a escalar, tengo muchos amigos que le gusta el pádel, está un poco de moda el pádel. Cada uno en su rollo, pero creo que es encontrar algo que te motive para que tú no entiendas que es un castigo. O sea, en aquel sitio en el que tú digas, me siento a gusto, estoy bien, estoy con compañía, me lo estoy pasando bien con mi gente, me siento bien porque al final me estoy moviendo y después me voy a ir con mis amigos a comer a no sé dónde. O sea, es encontrar eso que te guste para que tú no entiendas que es un castigo. Bueno, muy bonito y muy maravilloso consejo para darte la despedida, decirte que muchísimas gracias, que nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchísimo y que pues con todo esto te dejo este minuto para que si nos quieres decir algo, si quieres mandar un saludo a tu familia, lo digas a la mamá, ya salgo en YouTube. Nada, chicos, es decir que, bueno, al final no hay que tomarse todas las cosas en serio. Tú puedes mover, con que te muevas un poco, con coger un poco de rutina, con cambiar pequeños hábitos, que aunque no sea directamente de entrenamiento, lo que hemos dicho, el sueño, el comer un poco mejor, también cuidar mucho la salud mental. Esas pequeñas cosas son las que van a hacer la diferencia. Y luego, muy importante, ir al fisio, porque la gente a veces dice no tengo tiempo para ir al fisio o no tengo dinero para ir al fisio, pero luego pues los ves que, yo no juzgo, pero pues que salen de fiesta, que se lo gastan en unas zapatillas, que se lo gastan en no sé qué. No digo que dejes de hacer tus cosas, pero puedes poner un poquito en prioridad también tu salud. Claro, creo que es ten en necesario. cuenta que todos nos lesionamos, todos pasamos por algunos dolores y si no sabemos, reitero, si estamos practicando un deporte o si pasamos por una vida muy sedentaria, es exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo se va a ir atrofiando. La movilidad es importante porque es lo que nos va a seguir manteniendo con vida, pero es que esa movilidad necesita, como un buen coche, un buen mantenimiento, y qué mejor mantenimiento que el de un buen fisioterapeuta. Así que con esto damos la despedida. Esperemos que hayáis disfrutado tanto de esta entrevista como yo he disfrutado con Daniela. Seguidnos en nuestras redes sociales. Si queréis podéis darle like. Si, como digo muchas veces, si no queréis podéis darle like, darle a seguirnos.
Y nada, esto ha sido Feedback, un día más con nosotros. Esperamos en el siguiente capítulo que estéis más fuertes, que seáis más felices y sobre todo que seáis más vosotros. Todavía no estamos Todavía no accionando. empezamos, cariño. Tranquila, mi amor. Ahí estás bien, Dani. ¿Sí? Sí, se te ve la pierna. Se me ve la piernaca, el muslamen. Para que vean. Para que no es mentira, ¿no? Que se queja.